Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por permitirnos poder estar en tu presencia. Queremos ponernos en tus manos, Dios. Disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, disponer todo nuestro ser para ti, Padre Santo. Para entender, para comprender y para poner en práctica, Señor, la palabra que hoy traes para nosotros. Gracias por todos y cada una de las personas que nos acompañan, Señor, domingo tras domingo, ya sea presencial o por medio de los videos, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, cada compartir con la gente, que seas tú poniendo, Señor, también el interés en las personas de poder compartir con otras personas tu palabra, Señor. Queremos dejar en tus manos, Señor, este momento, queremos dejar en tus manos esta mañana, Señor, entregarte todo, Señor, porque reconocer que sin ti no somos nada, Padre, y que la única manera de poder llegar a ti es por medio de tu palabra, por medio de la oración, y para eso estamos aquí. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús te entregamos este momento. Amén. Muy bien. Buenos días con todos, tengan ustedes en esta mañana. Antes de tocar el tema, voy a hacer una reflexión para entrar al tema principal. Y bueno, este es el llamado de Dios que hace a todas las personas que Dios ha escogido, ¿no? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Esta frase bíblica nos enseña que aunque la invitación a la salvación es general y para todos, solo unos pocos son escogidos y responden al compromiso de Dios, ¿sí? No todos son llamados a servir como sacerdotes, pero sí todos son llamados a la salvación eterna. Hoy nos vamos a sumergir en el llamado de Samuel, ¿sí? Para el servicio a Dios. Recordemos que voy a hacerles un recuento de lo que pasó en los capítulos anteriores del 3, para que vayamos avanzando. Recordemos que su madre Ana era estéril, ¿no? Y no podía concebir hijos, entonces para su esposo que se llamaba Elcaná, dice la Biblia que tenía dos mujeres, ¿no? La una era Ana, que era estéril, y la otra era Penina, que era la que prácticamente Penina le daba hijos a Elcaná, al esposo, ¿no? Mas Ana dice que no concebía y esto le frustraba mucho a Ana. Ella sufría muchísimo, lloraba, le pedía a Dios que por qué no tiene hijos, ¿no? Entonces un día dice que ella clamaba en el templo, ¿no? Clamaba en el templo y el sacerdote Elí le miraba que solo movía los labios, ¿no? Y pensaba que Ana estaba ebria, ¿sí? Que estaba tal vez ebria o había consumido mucho vino, no se sabe. Más la Biblia dice que ella oraba en silencio, ¿no? En su corazón oraba a Dios y le decía a Dios en sus oraciones estas palabras: dame un hijo y te prometo que él te servirá en el templo. ¿Sí? Su clamor dice que fue escuchado por Dios. Y Ana concibió un hijo, el cual lo puso por nombre Samuel. Y dice que le dedicó a Dios tal como ella lo había hecho la promesa a Dios, ¿no? Que si Dios le daba a este hijo varón, le pondría por nombre Samuel, y que él serviría en el templo de Dios. Entonces Samuel desde niño, ¿sí? Desde niño servía en el templo y pues junto con el anciano Elí, quien era el sumo sacerdote en ese tiempo, pues él era como su ayudante, ¿no? Entonces vamos a entrarnos en este tema de que Dios nos ha dado hoy y que pues podemos por medio de la palabra nosotros entender de que todos tenemos un llamado y un propósito de Dios. Perdón. Así que el tema para hoy lo hemos titulado Corazones Dispuestos, y vamos a leer el libro de Primera de Samuel 3,
Una historia muy bonita donde vamos a estar todo el tiempo casi. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos puede, aparte de lo que ya Dios ha mostrado, nos puede revelar en esta mañana y podamos entender el propósito de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Samuel 3, del 1 en adelante. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo 3, así que no cierren sus Biblias, mantengan abiertas, para que podamos ir entendiendo paso a paso lo que Dios quiso hacer, ¿no? Esto ya es el después de lo que Ana pasó y todo, ya les hemos hecho el recuento. Ahora pues vamos a entrar en donde ya Samuel empieza a usar a Samuel para un propósito, ¿sí? Dice la palabra de Dios así, primera de Samuel 3, capítulo 3, versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a ir paso a paso. ¿Sí? Esto quiere decir que en ese tiempo ya la palabra de Dios no había un profeta que hable al pueblo, que ya escaseaba la palabra, que ya no había quien lleve el mensaje, ¿no? Es como si hoy día se acabaran los pastores y no hubiera pastores para predicar. Es más o menos así, similar. Entonces, en ese tiempo era así y la palabra dice que escaseaba, ¿no? Entonces, y sigue la lectura y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo, dice lo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. Pongamos mucha atención en este versículo 7, donde dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea que prácticamente Samuel servía a Dios. ¿Por qué? Porque su madre había hecho una promesa de que así sería, ¿no? Y entonces él estaba ahí por obediencia, y él estaba porque en su corazón sabía que hay un Dios, pero todavía Dios no se le había mostrado, no se le había revelado. Y de hecho ese es el momento en el versículo 7 donde nos dice que él no sabía nada de Jehová, ni siquiera su palabra dice que había sido revelada. Entonces si Salomón no conocía a Dios, no conocía su palabra, ¿qué hacía en el templo sirviendo, no? Es lo que acabo de decir. Pues lo hacía porque su madre hizo la promesa a Dios de que si se concebía un hijo, le dedicaría al servicio del templo de Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 y 2. El corazón de Samuel estaba dispuesto para Dios, ¿sí? Por eso he titulado este tema, el corazones dispuestos. Por una promesa, y esto me recuerda a Job. Todos recordamos a Job, ¿no? ¿Quién fue Job? Fue un hombre probado, fue un hombre atribulado, hasta quedarse prácticamente sin nada, ¿sí? Y él nunca renegó de Dios, y después de todo lo que le pasó, o sea, él nunca decía nada en contra de Dios, a pesar que ya sabemos la historia de su esposa que le dijo, reniégate de tu Dios y te mueres y se acabó el problema, pero él nunca dijo nada. Él se mantuvo firme, fiel a Dios, a pesar de que Dios le había quitado todo. Sin embargo, al final ya de Job, del libro de Job, podemos ver que él dice esta oración, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es lo que le pasa a Salomón y le pasa a Job, ¿sí? ¿Qué diferencia tan grande entre Samuel y Job? Que sin conocer de Dios, no, el uno servía en el templo y el otro se guardaba de hablar o blasfemear de Dios, ¿sí? Porque a pesar de no conocerlo, los dos dispusieron su corazón
y su consagración para Dios. A pesar de que Job dijo, de oídas te había oído, o sea que sabía que hay un Dios, pero no sabía quién realmente era. Y dijo, más ahora mis ojos te ven, Señor. Y en cambio en Samuel, en el versículo 7, no, Dios le dice que él no sabía quién era Dios. Y no había revelación. Entonces él recién empieza a enterarse ese llamado de Dios por medio de los sueños, ¿no? Entonces, continuamos el versículo 8 en la lectura de que estábamos. Dice, y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Sí? Cuando por las madrugadas, no sé si a usted le ha pasado, mi hermano, pero cuando por las madrugadas nosotros nos despertamos y sentimos en el corazón algo que nos estorba, algo que pasa, es la voz de Dios llamándote a buscarle. Y por eso nosotros debemos estar siempre pendientes de su voz, de su llamado, porque Dios siempre tiene un propósito para todos. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues Dios está llamando o te quiere dar una palabra, ¿no? Para compartir. Dios no te habla audiblemente, ¿sí? No vas a escuchar una voz como me estabas escuchando a mí, pero sí sientes en el corazón esa voz que te habla y te dice lo que tienes que hacer. ¿Sí? Si disponemos nuestro corazón en entender a Dios, Él nos va a hablar, Él nos va a decir lo que tenemos que hacer, pero si disponemos del corazón. Después de que Samuel escucha los 3 llamados de Dios, ¿no? Porque le llama 3 veces. Y cuando Elí le dijo que tenía que responder, Samuel supo ahí que quién es Dios y para qué fue consagrado. Porque mientras él estuvo todo el tiempo, desde su niñez hasta su juventud, sirviendo ahí en el templo sin saber por qué, él simplemente ahora Dios se le revela por medio del llamado, ¿no? Y Samuel responde y le dice, habla porque tu siervo oye. Esto significa disponer tu corazón a Dios. Cuando tú le dispones tu corazón para entender y para servir a Dios, Él te responde, Él te ayuda, Él te guía en todo lo que tú vayas a hacer. Ahora, ¿por qué lo hace esto? Porque si tú fuiste escogido, así como fue Samuel, como fue Job, como fue Abraham, Isaac y todas las personas que conocemos de la Biblia que han sido llamados por Dios, y que de hecho aquí dice por nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí a Samuel le dice, Jehová llama a Samuel. Jehová llama a Abraham, Jehová llama a Moisés. Dios escoge a personas. No nos podemos nosotros atribuir un título o atribuir una responsabilidad solo porque me digan el pastor o el profeta o lo que sea. Tenemos que estar seguros 100% del llamado que Dios nos hace y para qué estamos aquí. ¿Sí? Alguna vez me dijeron, pero ¿cómo uno se hace pastor? Así me preguntaron, ¿no? Y dije, bueno, mira, simplemente hay cosas que Dios tiene que hacer en tu vida y una de ellas es, primeramente, que Dios llame a tu vida. ¿Sí? Dios te va a despertar, Dios te va a dar sueños, Dios te va a dar visiones, Dios te va a revelar cosas que tienes que hacer cuando tú eres llamado para servir a Dios. Entonces, ese es uno de los puntos principales para cuando uno anhele predicar o anhele ser pastor de una iglesia o lo que sea. Dios te va a escoger, así como hizo con Samuel y con el resto de las personas que hemos nombrado, y que ya todos en la palabra de Dios conocemos, ¿no? Todos fueron llamados por Dios, inclusive los discípulos de Cristo fueron llamados por Jesús para servir.
No cualquiera pudo servir con Jesús. Y ahí tenemos un ejemplo de un muchacho que era rico, ¿no? Y que dijo, Señor, yo te quiero seguir. Yo quiero irme contigo. Y Jesús, al decirle, bueno, está bien, tú has guardado los mandamientos, has obedecido todo, pues ahora ve, vende las cosas que tienes y reparte a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el joven se fue triste. Entonces, Dios, nosotros no podemos tomar un cargo, tomar una decisión, ni tampoco llamarnos pastores o evangelistas o profetas, como muchos se autonombran, porque simplemente si Dios no te ha llamado, tú vas a fracasar. Tu vida como hijo de Dios va a fracasar. Entonces tenemos que estar seguros del llamado, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos hacer cuando sintamos ese llamado en nuestros corazones? Pues simplemente decir, Señor, habla porque tu siervo oye. O habla porque estoy dispuesto a escucharte. El libro de Daniel 10:12, nos dice esta palabra, ¿no? Dice, esto le dijo Jehová a Daniel. Dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sí? Entonces, Daniel oraba a Dios, clamaba a Dios, pedía dirección, pedía cosas, pero sigue el relato después en el siguiente versículo, en el 13, donde Dios le dice, yo quería traerte la bendición, pero hubo alguien quien me estorbaba. Y eso pasa muchas veces, que mucha gente ha sido llamada al servicio de Dios, pero su carrera no ha arrancado aún, no ha empezado aún, y se desesperan y quieren dejar y todo esto. Entonces, para nosotros como predicadores es frustrante, de verdad, estar parados delante de la cámara, grabando este video, grabando los mensajes para la gente. Y es impresionante como la gente ni siquiera se inmuta, se preocupa y dice amén o nos da una opinión. Y esto, créanme que a veces a uno también le frustra, ¿no? Pero yo, basándome en las palabras de Dios y que todo se mueve en el tiempo de Dios, yo sigo adelante, o sea, sigo fiel, porque Dios dice en su palabra, si lo poco eres fiel, también Dios te va a poner en lo mucho. Y Dios no te va a dar un ministerio donde hoy te llamó, mañana eres pastor y pasado mañana tienes una iglesia de cierta cantidad de personas. Esto tiene un proceso y todo tiene su tiempo. Así que tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Y de hecho, Daniel nos deja este ejemplo. Dice, cuando nosotros disponemos el corazón a entenderle a Dios, a humillarnos delante de Dios en su presencia, dice que Dios escucha nuestras palabras. Y de hecho, Él lo confirma. Dios escucha a alguien quien dispone su corazón a entender y a humillarse en su presencia, ¿sí? Y humillarse significa que dispongo todo de mí, ¿sí? Que dispongo todo al servicio de Dios. Y hacer valer aquella frase que nos dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas específicamente, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? A partir de ahí nosotros tenemos que entender de que fuimos llamados para algo y que Dios en su tiempo lo va a hacer. Amén. Dios conoce y escucha todas nuestras oraciones, hermanos. O sea, que no se preocupe de que si Dios no ha escuchado su oración, no le ha respondido, es porque todavía no es su tiempo. Me van a disculpar, tengo un pequeño resfrío, pero aquí estamos con el corazón dispuestos para Dios. Entonces, Dios conoce cada oración de cada persona y simplemente, ¿sabes por qué lo hace? Porque decides humillar tu corazón a Dios, ¿no? Decides estar dispuesto para Dios, para que Él haga su parte y para que juntos puedan servirle, pues, al Señor. Vamos a seguir la lectura en el versículo
de los versículos siguientes, donde Dios nos sigue mostrando en Samuel lo que Dios hace. ¿Sí? Quiero pasar de aquí al versículo 15 directamente, porque hay una cosa donde vamos a aclarar. Dice, el versículo 15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová, dice. Y Samuel temía descubrir la visión, dice, ¿no? Elí llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te ha hablado? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios. Y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció de Samuel que era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por las palabras de Jehová. Dicho esto, vamos entendiendo la palabra de Dios, cómo el Señor se va moviendo, se va manifestando, ¿no es cierto? Y va revelando las cosas que tiene cada persona que hacer. Samuel había estado mucho tiempo en el templo, vivía en el templo, dormía en el templo, pero no sabía cuál era su propósito. Y cuando Dios le revela y le muestra, le dice, ¿para qué lo ha preparado? Y todas las palabras que yo te he dado, dice, ninguna va a caer en tierra, porque todas se van a cumplir. El versículo 15 en adelante, lo que acabamos de leer, Dios le dijo lo que debía hacer, ¿no? Le dio la palabra para Elí sobre sus hijos. Sabemos que Elí tuvo sus hijos que eran desobedientes, que no hacían caso, no hacían nada por Dios, y Elí nunca hacía nada para estorbarles. Y ese es el grave problema que muchos de nosotros los padres tenemos con nuestros hijos. No les estorbamos. No les estorbamos. ¿Por qué? Ay, es que mi niño, ay, es que mi hijo se vaya a ir, ay, es que mi hijo no sé qué. No. Nosotros, mientras tus hijos, y siempre lo he dicho, mientras los chicos tengan 18 años y vivan en casa, ellos tienen que estar sujetos bajo la autoridad que son su padre y su madre, bajo la autoridad. Y si tienen a Dios en su corazón, en su casa, tiene que estar bajo la autoridad de Dios. De lo contrario, si nosotros dejamos de hacer lo que nos da la gana, lo que les da la gana a nuestros hijos, ellos simplemente se van a creer autosuficientes y se van a creer como que, ay, mis padres me tienen que dar todo. Mis padres me tienen que obedecer, porque yo, si a mí no me dan, yo me enojo, yo grito, yo pateo las cosas, yo rompo las cosas. Y entonces cuando nosotros dejamos que nuestros hijos actúen de esa manera, en el primer instante, cuando ellos quieran levantar como dicen los españoles, su chulería o su soberbio, lo que sea, nosotros como padres debemos poner un alto y decirles, no, hijo, así no es las cosas. Porque tú tienes que servir a Dios y no dejar que esto siga avanzando. Porque si nosotros como padres no estorbamos a nuestros hijos y les dejamos que hagan lo que quieran y decir, no, es que mi hijo está en su mundo. Es que mi hijo, es que el mundo es el mundo de él y no le puedo cortar. No. El mundo de él, cuando tú eres cristiano, escúchame papá, escúchame mamá cristiana, cuando vosotros sois cristianos y habéis tenido un hogar cristiano y habéis tenido hijos bajo el cristianismo, tú tienes que sujetarte a lo que dice la palabra de Dios. Y Dios te va a tomar cuentas de lo que tú hagas con tus hijos. Dios te va a tomar cuentas de cómo les estás guiando. Porque no es ser buen padre cuando uno coge y le da todo lo que el hijo quiere. Eso no es ser buen padre. Eso es ser un mal papá que está haciendo mal a su hijo, enseñándole mal.
pero yo puedo darle a mi hijo todo lo que quiero porque ahora yo trabajo, porque ahora yo tengo, y a mí como no me dieron, yo lo voy a dar todo a mi hijo. Y así no funciona, esto no es correcto. Nosotros tenemos que hacerles entender a nuestros hijos que lo que se les da cuesta. Y hay que hacerles valorar cada cosa que uno da a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que enseñar de que el valor y la importancia de servir a Dios es importante y que en su momento Dios va a levantar, quizás de tus hijos rebeldes, puede levantar siervos como este personaje, como Samuel. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Obviamente Dios le dio una palabra a Samuel y le dijo, dile a Elí esto, que él está haciendo mal, que él está encubriendo a sus hijos en lugar de estorbarles y de decirles estás haciendo mal. Y eso es lo que vas a hacer. Y obviamente el sumo sacerdote, que era Elí, aceptó lo que Dios dijo. Aceptó lo que Dios dijo y le creyó a Samuel lo que Dios le dijo. Y desde ahí entonces Dios escoge a Samuel. El versículo 19 del que acabamos de leer dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en esta palabra? Que Dios está cumpliendo lo que Dios un día te prometió. Si Dios un día te prometió hace 5, 10, 15, 20 años atrás cierto privilegio o ciertas cosas y no se han cumplido, es porque todavía no es el tiempo de Dios. Pero si Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Tarde que temprano lo va a cumplir. ¿Sí? Si no, recordemos a Abraham cuando ya y con su esposa no podían tener hijos. Y ellos se desesperaban por tener un hijo, por consagrarle para el servicio a Dios y todo, y no podían. Y es que Dios le dice, es que no es en tu tiempo, es en el mío. Pero ya tenemos 100 años. Sara es estéril. No puede dar hijos. Y Dios nos dice en su palabra, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y de ese hijo viene el nuevo linaje de Dios. Y Dios le hizo una promesa, ¿no? Le dijo, te daré hijos como la arena del mar, ¿no? Que no podrás ni contar. Pero ¿cómo va a ser posible, ¿no? Si ya somos viejos. Pues cuando Dios habla y cuando Dios promete algo, Él seguro lo va a cumplir. Si tú fuiste llamado por Dios, ¿sí? Si tú fuiste escogido por Dios para sus propósitos, no debemos rechazar la voz de Dios que un día nos habló, que un día nos prometió. ¿Sí? Que este mensaje, que estas palabras que hoy estamos compartiendo con cada uno de ustedes, deben saber de que Dios está hablando a su pueblo. ¿Sí? Yo tuve un sueño, una visión, no me gusta contar mucho de cosas de mí, pero quiero agregar un poco un tema personal, que en el año 2010 yo tuve una profecía, un sueño y un sueño de parte de Dios. Y esto pues hizo que yo me enfocara, ¿no?, en el llamado de Dios. Entonces yo fui llamado para el servicio a Dios. Y justamente ayer hablaba con una de las personas a quienes discipulamos y le contaba un poco de mi historia, ¿no?, para animarla. Y ella me dijo, pero pastor, no se preocupe, dice, porque yo he visto pastores que han empezado en nada y hoy son súper grandes, dice, son pastores reconocidos y todo. Y obviamente no es que me interese que me reconozcan, ¿no? Pero yo estoy esperando ese llamado de Dios. Por eso, cuando empecé a armar esta prédica, cuando empecé a hablar este mensaje, he estado 2 semanas inquietado por esta palabra, y le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que quieres que haga, Dios? ¿Qué es lo que quieres que diga? ¿Qué es lo que quieres que enseñe? Y obviamente el Señor nos ha mostrado de que todo tiene su tiempo,
de que Dios en su momento, no solo a mí, sino a cada uno de ustedes, si Dios les ha llamado a servir, Él lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, si sabemos que fuimos elegidos por Dios, y Dios nos habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, nosotros simplemente respondámosle como lo hizo Samuel, ¿no? Habla porque tu siervo oye. Y eso es lo que debemos entender. Habla porque tu siervo oye. Y tu siervo te va a obedecer porque tú le estás mandando. Dispón tu corazón a Dios. Dispón tu corazón a Dios. No te detengas, no, que no te frene nadie, que no te estorbe nadie en tu camino, sino dispón tu corazón a Dios. Y como dice el Salmo 37:4, ¿no? Dispón a Dios tu corazón, dispone a Dios tu vida, todo de ti, dale todo al Señor. Y dice que Dios concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cuándo pasa eso? En su momento. En su momento Dios se revelará y mostrará todas las cosas. Ezequiel 36:26 nos habla mucho de estas cosas. Y si tú hoy, mi hermano, mi hermana que estás escuchando el mensaje, si dispones tu corazón a entender y reconocer que sin Dios no eres nada, entonces estás alineado con las cosas de Dios. Y hoy Dios te dice en esta palabra, Ezequiel 36:26, y con esto vamos a terminar el mensaje de hoy. No sé qué tiempo hemos estado en la pantalla, pero quiero que este mensaje que hoy has escuchado, si Dios te ha hablado, si Dios te ha mostrado una palabra, si Dios te ha revelado algo en este día y estabas esperando esta respuesta, no rechaces en decirle, Señor, habla porque tu siervo oye. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Estás listo para disponer tu corazón a Dios? ¿Estás listo para decirle, Señor, aquí estoy? ¿Estás listo para humillar tu corazón a Dios y decirle, Señor, yo sin ti no soy nada? Contigo lo tengo todo, Señor. Y hay una canción, de hecho, que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y esa es la verdad de todo. Si hay Dios en tu vida, no te va a faltar nada. Si hay Dios en tu hogar, no te va a faltar nada. Si hay Dios en tu corazón, no te va a faltar nada. Y aunque tu matrimonio se haya roto y aunque tu familia se haya desparramado, un día Dios va a tener misericordia y va a recoger a sus hijos y los va a traer a sus pies y los va a poner al servicio de Dios. No cierres tu corazón de disponer a Dios. Dios tarda pero nunca olvida, ¿sí? Él siempre está presente con sus oraciones y con la palabra de que hoy hemos leído y hemos hablado esta mañana. Espero que, así como Dios habla mi vida para que yo pueda transmitir el mensaje, también Dios pueda hablar a tu corazón y le diga, Señor, aquí estoy. Habla a tu siervo porque tu siervo escucha y hoy dispongo mi corazón para ti. Que el Señor nos bendiga, que nos dé sabiduría, entendimiento. Si hay personas que están escuchando por primera vez el mensaje de la palabra, yo te pido que hagas una oración simple y le digas, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados, creo en ti, Señor. Aunque no te vea, aunque no sepa nada de ti, yo creo que tú eres Dios. Te acepto como mi Dios, como mi Salvador. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Eso es todo. Y Dios está dispuesto para coger tu nombre, para escribirlo en el libro de la vida y decir, bienvenido, siervo, a tu nuevo hogar. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Un abrazo y bendiciones para todos.